años de existencia. Mientras se entrega el presente al magíster Roberto Rosales, nos preparamos para recibir de inmediato al segundo ponente de esta mañana. Se trata del doctor Manuel Alberto Huipa. No sé si lo tenemos aquí ya presente, por favor. ¿Estamos listos? Mientras el ponente coordina con nuestro equipo acá de comunicación, vamos a leerles algunos detalles de su hoja de vida. Es economista por la Universidad Nacional del Callao, en el Perú, investigador y econometrista respaldados por una experiencia demostrada en la investigación económica y la aplicación de análisis cuantitativos. Participó activamente en proyectos de ciencia de datos, involucrando técnicas avanzadas de Machine Learning, Web Scraping y Deep Learning, entre otros. El tema que él va a presentar a continuación se trata sobre el shock en la producción por la pandemia del COVID-19, análisis de efectos atípicos con series de tiempo univariados. Como ustedes lo ven, este panelista pues va a tratar de un tema demasiado importante para los compañeros acá de la carrera de Economía, porque esto es un tema que ellos lo tratan en aula y vamos a ver este análisis que él presenta esta mañana para compartir con ustedes. Me es grato presentarle nuevamente al doctor Manuel Alberto Huipa. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Aló? Bien, buenos días a todos, estimado público. Mi nombre es Manuel Alberto Huipa Lozano, economista de Lima, Perú. Y hoy quiero compartirles un poco acerca de la investigación que he hecho en honor a este congreso, que es Shock en la producción, efectos atípicos de la pandemia de COVID-19 en la producción ecuatoriana. Antes de empezar, quiero preguntarles a ustedes si alguna vez han pensado qué hubiera sido de la producción ecuatoriana si nunca hubiera ocurrido la pandemia de COVID-19. ¿Alguien ha pensado eso, chicos? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Algunos de ustedes son economistas, estudiantes de economía, o de repente han estudiado administración? Levanten la mano, por favor. ¡Wow! Genial. ¿Ya han llevado temas de serie de tiempo, econometría, algo? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Bueno. Ok. Entonces, ¿qué pasaría si yo le dijera que hoy la producción de Ecuador produce $2.74 por cada $100 que hubiera producido si no hubiera ocurrido la pandemia de COVID-19? Es un poquito complicado de entenderlo, ¿no? O sea, profesor, bueno, ¿sabes qué? ¿Cómo va a ser eso que producimos más de lo que hubiera sido si no hubiera ocurrido la pandemia de COVID-19? Bueno, vamos a verlo. Esta investigación que voy a compartir con ustedes es una investigación que ya previamente he realizado en 2023 en Perú. En este caso pueden ver en el primer gráfico del lado de mi derecha, ¿no?, que se muestra en un gráfico continuo la producción del PIB de Perú, ¿sí? Pero también se ve un gráfico discontinuo, de líneas discontinuas, que es la producción estimada de Perú, pero si no hubiera ocurrido la pandemia de COVID-19. A partir de ahora, como abreviación, voy a decir producción contrafactual o PIB contrafactual, ¿ya? Para no decir todo lo que he dicho, ¿ya? Y pueden ver que también en el otro gráfico se ve puntos rojos que muestran dónde supuestamente ha habido efectos atípicos de la pandemia en la producción contrafactual de Perú, ¿ok? Se ve justamente que hay diferentes tipos, vamos a verlo eso en breve, pero en resumen, quiero comentarles, así en breve, que en ese momento que fue 2023 que hice la investigación, ¿sí?, he concluido de que por cada 100 soles la moneda peruana, que pudo haber producido Perú sin que hubiese habido la pandemia,
solamente hemos llegado a poco menos de 84 soles por cada 100 soles. ¿Se dan cuenta? Es un shock muy importante, ¿ok? Pero hoy hemos venido a hablar de Ecuador, de la producción ecuatoriana, ¿sí? Antes quiero hacer o mencionar las limitaciones de esta pequeña investigación, ¿ok? Evidentemente, pues, ¿no? Retomando el tema de, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo va a ser? Que va a haber justamente ¿cómo podemos calcular el efecto de algo que no ha ocurrido, ¿no? Entonces, es cierto, en parte les doy la razón. No se puede saber a simple vista, porque en reemplazo del COVID, ¿qué hubiera pasado en su reemplazo, no? Pongamos a pensar, de repente no hubiera pasado nada, hubiéramos continuado con la misma política económica de 2019 de Ecuador en adelante. O de repente hubiera habido una escalada nuclear de la guerra ruso-ucraniana que está muy actual hoy en día. O de repente una pandemia punto 2 en la que pues sea pandemia de zombies, por ejemplo, ¿no? O de repente que Ecuador haya encontrado recursos naturales como de repente, no sé, plata, oro, litio o recursos energéticos como por ejemplo petróleo, gas. ¿Sí, chicos? Entonces, pero podemos decir lo siguiente, ¿no? En el primer ítem mencioné que podríamos hacer una estimación suponiendo que si de 2019 en adelante hubiera continuado esas políticas económicas, y hablo de varias, no hablo de puntualmente una, ¿sí? Tengo una senda de producción ecuatoriana y podemos utilizarlo como un contrafactual, ¿sí? Para poder comparar con lo que se observa o se registra ahora en las cuentas nacionales de Ecuador. Número 2, este análisis es univariado. No voy a explicar, por ejemplo, cuánto ha sido este efecto en tal sector, o de repente aumentó el sector servicios, o de repente en detrimento del sector agropecuario, de repente del sector industrial, no. Porque evidentemente extendería la investigación y eso no está al alcance, pues, de la presente investigación. Ya se va a hacer justamente un análisis más que nada agregado, ¿sí? Y número 3, no se va a explicar, por ejemplo, algún tipo de política específica en la que haya producido pues, algún tipo de cambio, no. Solamente voy a mencionar un análisis univariado en el que pues, va a tomar como política en general. ¿Ok? Bien, contexto de los datos. Lo que yo voy a utilizar son datos publicados del boletín 129 del Banco Central del Ecuador, ¿sí? La sección de cuentas nacionales específicamente, y más específicamente para medir la producción usaré la serie del Producto Interno Bruto, ¿okay? Frecuencia trimestral y con un periodo del año 2000 primer trimestre hasta 2024 tercer trimestre, ¿ok? Unidades evidentemente a miles de millones de dólares. Lo he cambiado porque en la serie como tal expresa en miles de dólares. Entonces yo lo que he hecho simplemente es cambiarlo de unidad. Lo que he tomado también como consideración es extraer el componente estacional con el método de X13 ARIMA-CITS, que es justamente un método que se usa en el ámbito americano, ya que en el ámbito europeo, la Unión Europea, utilizan pues, ¿no? Un software que es Tramo-CITS, que es diferente. ¿Okay? Y el modelo que se va a utilizar pues, es el conocidísimo modelo ARIMA, ¿sí? Pero con una extensión para agregar variables exógenas que ahí justamente va a entrar a detallar el efecto atípico. ¿Okay? Y nada de esto hubiera sido posible sin la utilización del lenguaje de programación R. ¿Quién de ustedes sabe el lenguaje de programación R, chicos? ¿Alguien ya ha llevado ese software? ¿Conoce por aquí? Levanten la mano. ¿Nadie? ¿Stata? ¿Evius? Ok, ya. Bueno, chicos, no esperen mucho, tienen que ponerse las pilas, porque lo de hoy en día es lenguaje de programación R y Python. ¿Ok? Bien, entonces lo que pueden ver en esta imagen es la producción de Ecuador, ¿sí? En el primer gráfico, la parte que está sombreada vertical es el año en el que ocurre la pandemia de COVID-19, ¿ok? Y en el segundo gráfico, que está a mi lado izquierdo o derecho de ustedes,
verán pues la tasa de crecimiento de la producción, ¿ok? No está la tasa de crecimiento como tal, como cambio porcentual, sino que simplemente es una aproximación como primera diferencia del logaritmo aplicado a esa serie en niveles, ¿sí? Ya que justamente da mucha facilidad en cuanto a modelos lineales, ¿ok? Siguiente. Ok, entonces desde los años 80 ya se tenía interés en investigar qué pasaría, por ejemplo, si hubiera algún tipo de shock o cambio estructural en una serie de tiempo. Ustedes saben o sabrán, ¿no?, que los modelos de serie de tiempo, ARIMA, siempre se van a basar en la esperanza matemática, ¿ok? Y la esperanza matemática, así como con relación con la media, está muy susceptible a datos atípicos. Si de repente, por ejemplo, tenemos unos datos que en promedio pues tienen un valor, digamos, de 10, y de repente, ¡zas!, llega un valor que sube a 100, puede modificar la media. Entonces es justamente un valor muy susceptible a datos atípicos, y es justamente en eso se basa el cálculo de modelo de serie de tiempo. Entonces es muy importante detectar eso y poder lidiar con eso. ¿Ok, chicos? Entonces, Box y Thiago, de los años 80, les comento, han propuesto pues una intervención del investigador colocando pues alguna variable dummy que pasa justamente de un estado a otro, de 0 a 1, que coincida con el momento en que ocurre el dato atípico, o sea, el evento, ¿sí? Entonces, pero como estimamos por partes un modelo de serie de tiempo y podemos ahí calcular cuánto ha sido el efecto. Pero esto requiere intervención humana. Es como decir, supongamos que de repente yo asumo que debo considerar que ha habido un quiebre justo en 2020, primer trimestre. Claro, de repente mi deliberación. Pero de repente el momento más crítico ocurrió en el segundo trimestre, ¿sí? Entonces, esa intervención humana se reduce con la aportación de Chen y Liu en su investigación de Young Estimation, The Model of Parameters and Outlier Effects in Time Series, publicado por la revista The Journal of American Statistical Association, una de las mejores revistas del mundo, si no decir la mejor, ¿ok? Y proponen pues un modelo, ¿no?, bastante sencillo y muy impactante, ¿no?, en cuanto a cálculo, ¿sí? Comentarles pues que cualquier modelo ARIMA o modelo de serie de tiempo que va a hacer un pronóstico de una serie de tiempo o una variable económica, ¿sí?, va a tener su versión de ¿qué? De medias móviles infinito, ¿sí? Entonces, eso pues se expresa aquí, en la ecuación de arriba, en el que tenemos alguna variable y en función de un parámetro mu, que es la media de esa variable, más un conjunto de funciones rezago del error, ¿sí? Entonces, lo que aportan Chen y Liu en su investigación es, ok, vamos a agregar una variable dummy, o sea, un componente aparte para cuantificar un efecto posible que puede ocurrir, ¿no?, como la pandemia, la crisis financiera de 2007, la crisis de las .com del año 2000, lo que sea, ¿ok? Supone una variable dummy y, ¿ok?, ahí pueden verla, ¿no?, ojalá se vea desde la parte posterior del recinto, que se activa en un tiempo t1, ¿ok? Imaginemos que fuese pues en el año 2020, ¿sí?, el momento que inicia la pandemia, acompañada de un parámetro omega que va a medir la magnitud del impacto de este shock en la serie. Y también la parte que va a darle los tipos o identificar los tipos va a ser esa maraña de funciones rezago que se encuentra al lado. En función de esa maraña de funciones de rezago que se encuentra al lado, tal o cual, también será tal o cual el tipo de efecto atípico. Y los autores identificaron 4 tipos especiales, ¿no? Hoy en día hay un par más, pero vamos a enfocarnos en lo que dijeron ellos. El tipo de innovación, tipo Innovate Outlier, o sea, un evento típico de innovación, un efecto aditivo, un efecto temporary change o cambio temporal, transient change, y el de level shift, que es un cambio permanente.
Explico los tres últimos, que es justamente lo que va a entrar en relevancia en la investigación. ¿Ok? El efecto aditivo es aquel que ocurre, digamos, hoy y mañana desaparece. ¿Sí? El temporary change es uno que ocurre ahora y eso va a ir en progresivo disminución, ¿no? en un factor, digamos 0.7, que es lo que recomiendan los autores. Y el de level shift es un cambio de nivel, que es un cambio que ocurre hoy día y permanece para siempre. ¿Ok? Bien. Aquí ya muestro una porción de la serie. Evidentemente ya vieron que la segunda imagen de antes es el crecimiento de la producción de Ecuador. Pero aquí lo que hago es básicamente un zoom entre los periodos 2015-2024. ¿Ok? Aquí pueden ver pues que hay una línea horizontal justo en el nivel 0, ¿no? Es solamente como mero indicador nada más para guiarnos visualmente. Y vemos pues que en efecto en el segundo trimestre, ¿no?, de 2020 ha ocurrido una disminución de menos 16.93%. Esto es lo que se ve. Esta es parte de lo que se calcula o está calculado, está registrado en las cuentas nacionales. ¿Okay? Pero lo que sí añade es el efecto atípico. ¿Se dieron cuenta qué tipo de efecto atípico es? Aditivo. Quiere decir que es un efecto que ocurrió en ese momento y se espera que desaparezca inmediatamente. En el tercer trimestre siguiente tenemos pues un aumento de 7.61% en la producción. ¿Sí? Y esto pues no es básicamente un aumento significativo de tipo TC, que es Temporary Change. ¿Ok? Aquí más o menos pueden ver las fuerzas que han intervenido en esta producción. ¿Ok? Pueden ver que justamente hay una disminución en el segundo trimestre de 7.41, ¿ok? Y un aumento de 6.5 aproximadamente puntos porcentuales sobre la media. ¿Ok? Profesor, ¿sabes qué? Esto no me convence porque su modelo quizás no es tan válido, ¿no? Bueno, entonces aquí como tal lo que yo hago es compartirles un poquito lo que es el error, ¿ok?, de este modelo. Pueden ver que el error tiene un comportamiento bastante estable, lo que asumiría la homoscedasticidad. Ven justamente la parte del gráfico inferior derecho, ¿no? Bueno, izquierdo para ustedes. Ven que no hay justamente un cambio en la autorrelación. Pueden ver que justamente una correlación serial en los errores. Vemos que el error como tal tiene distribución normal. Son básicamente puntos que nos dicen que el modelo es válido. ¿Ok? Bien, aquí pueden ver la serie que en efecto pues tiene los niveles que han sido detectados. La franja vertical ploma muestra justamente el inicio de la pandemia, ¿sí?, y los efectos atípicos ocasionados ahí. ¿Ok? Pueden ver justamente que la línea discontinua muestra la producción contrafactual de Ecuador y ven que no es tan significativo el crecimiento y en efecto supera la producción que se registra inicialmente. Pero curiosamente, la producción actual de Ecuador, la que podemos visualizar y podemos ver, supera en algún momento la producción contrafactual, la que les comenté que es la producción que no hubiera ocurrido en la pandemia. ¿Sí? Aquí como tal yo he hecho pues, una especie de gráfico en el que hago match con lo que son los gobiernos pasados de Ecuador, que justamente son de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso, ¿no?, que justamente coinciden con ese match. ¿Okay? No estoy evidentemente dando un factor de causalidad, pero básicamente es algo que se puede ver en cuanto a tiempos, ¿no? También podemos ver también, por ejemplo, el efecto de impulso-respuesta. Vemos evidentemente aquí si hubiese un shock hoy día, por ejemplo, o una innovación hoy día, va a afectar el crecimiento, tasa de crecimiento en 1.02 puntos porcentuales por encima del crecimiento promedio. ¿Ok? Esto pues simplemente es un resumen de lo que he mencionado recientemente, ahora. ¿Ok, chicos? Y bueno, antes de terminar quiero comentarles, ¿no?, que pueden seguirme en mis redes sociales, ¿no? Publico cosas personales mías, también parte de lo que es investigaciones que yo participo, también parte de lo que yo comparto con